Bueno, entonces, antes de nosotros, bueno, yo lo había dicho que íbamos a hacer ya, pero digamos pues digamos bueno, una buena práctica también, el manejo de datos, pero con un archivo, digamos, externo, ¿cierto? Entonces, para esto no es, no, o sea, esto no es necesario que haya claridad sobre esto, solamente que lo estoy colocando aprovechando, digamos así como el ejercicio de que se tenga como una forma de hacer, digamos la lectura digamos, de archivos de Excel, pues, digamos así, leer campo o leer una celda y pasar los datos al feature, ¿sí? Digamos que en parte es bueno porque de cierto modo, eh, pues digamos que está teniendo la información desde un archivo pues, externo. Lo que cambiamos allí, pues obviamente va a aplicarse dentro de la prueba. Entonces es una forma de poder, digamos, como hacer uso de ello, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para este caso, voy a proceder a crear, aquí en la utils también, voy a crear aquí un paquetico llamado Excel Data. ¿Listo? Esto que voy a colocar aquí, pues se puede encontrar en internet. Ahí es una forma que digamos que de aplicar como este tipo de implementaciones. Entonces, para esta clase voy a crear, por ejemplo, bueno, ya les voy a explicar. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es crear un archivo class. Realmente es, pues, digamos que pareciera que una interfaz, por decirlo así. Ya les voy a mostrar aquí cómo la vamos a llamar en este caso. Un momento, por favor. Aquí interfaz. Que lo que vamos a hacer aquí simplemente es agregarle aquí a la interfaz una anotacióncita. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Antes de esto vamos a tener uso de ciertos, digamos así como ciertas clases. Una aquí va a ser de JavaLang, de las anotaciones elemental. La otra va a ser, vamos a duplicar esto, y acá vamos a usar la de retention como tal. Vamos a tener otra por acá de retention police, y por último vamos a agregar aquí una que es la de target como tal también. Listo. Aquí vamos a usar lo siguiente, vamos a usar aquí retention police punto runtime, y vamos a agregar otra funcionalidad aquí que es la de los elementype punto method. Listo. Esto es algo pues que pues digamos se tiene como primera medida, que es lo que hace es que antes de, digamos, de la suite él haga, digamos, previamente una serie de pasos, por decirlo así, de esa manera. Listo. Lo que vamos a hacer a continuación ahora es agregar una clasecita que la vamos a llamar para este caso, vamos a llamarla aquí data to feature. Voy a copiarme la implementación, digámoslo así, digamos, de esta clase, pues para no demorarla mucho. Igual la van a encontrar en el repositorio que pues compartido en varios videos para no demorar esto como tal. Entonces acá ya tenemos como esta parte. Aquí va a haber un error pues porque vamos a agregar esta otra clase ahora que se llama en este caso el lector de Excel. Entonces vamos a crear aquí una clase llamada lector Excel. También voy a copiarme la implementación pues para no demorarla mucho. Entonces vamos a copiar acá, pegamos esto acá. Entonces ahí ya tendríamos como
como digamos las tres clases o digamos útiles para este proceso digamos de hacer esa lectura de datos desde el Excel hacia el feature, ¿cierto? Que le implemente. Entonces, nosotros ya teniendo esto, vamos a crear para este escenario, vamos a crear entonces el feature. Todavía nos falta, pero podemos crear el feature al menos y ejecutar para que no nos dé error. Vamos a crear aquí entonces, o bueno, vamos a aprovechar este mismo archivo de feature y lo vamos a cambiar aquí por post. Listo, como tal. Entonces, ¿qué tiene, digámoslo así, de particular este post? Pues simplemente acá voy a cambiarle information post individual por post user, por ejemplo. Es obviamente como enviar ese consumo post. Acá en este caso yo voy a usar un online, pues para el tiempo vamos a usar ese Excel Data, entonces voy a usar aquí un online en ese caso. Y acá yo le voy a decir, por ejemplo, vamos a cambiar aquí por post, ¿cierto? Como tal. Aquí vamos a tener este mismo, digamos, given, como tal en este caso. Y vamos a cambiar aquí no vamos a tener ID porque pues si recordamos para el consumo necesitamos un name y un trabajo, un job, pues en este caso job, ¿cierto? Aquí va a colocar job en este caso y acá vamos a colocar, por ejemplo, el que nosotros pues haríamos referencia, en este caso, bueno, aquí name, vamos a colocar, pues como lo vamos a manejar por, bueno, vamos a hacer una cosa acá, haremos esto, copiémonos esto acá y acá voy a colocar name, pero con los signos de menor y mayor y ya, listo. Acá pues voy a hacer el que aquí no va a ser get sino post user API. En este caso vamos a validar que digamos sea el 201, ¿cierto? Si nosotros notamos la cantidad de campos claves o digamos de consumo, aquí hay 4, vamos a hacer referencia a las 4 como tal. Para el esquema vamos a llamar ese esquema, por ejemplo, post JSON scheme. Y vamos a validar lo que son los campos del response y naturalmente vamos a colocar aquí, bueno, aquí no get sino post porque va a ser diferente. Acá validate no get sino post, response contain data no spec porque va a ser distinto, entonces acá la voy a colocar inicial. Listo. Digamos que esos datos del response, ¿cierto? Cuando consumamos el post como tal, ¿cierto? Método post, validemos esos datos que estén dentro de esos campos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros ya pues podríamos proceder a crear, digámoslo así como, o sea, o ejecutar, crear en ese caso digamos el runner, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Antes del runner, como nosotros vamos a usar este tema digamos, del Excel, por ejemplo, entonces para este caso va a ser necesario que nosotros, digamos, creemos acá antes del runner una clase que nos va a permitir poder, digámoslo así, como hacer ese uso de lo que ya debemos estar usando en las utilidades del Excel Data, y que cuando el runner se ejecute pues haga esos pasos previos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a llamar, pues para este caso vamos a llamarlo custom runner como tal. Voy a copiar la implementación ya obviamente de esto, voy a copiarme como tal, vamos a copiarnos aquí estas importaciones y acá entonces vamos a usar lo que es el de la clase rápidamente. Que hay que tener en cuenta como tal, aquí vamos a tener entonces como esta definición, ¿cierto?
que aquí le uso el Before Suite que ya previamente lo tenemos creado. Y ahora sí vamos a crear en este caso, pues vamos a copiarnos el runner del get, pero lo vamos a hacer unos pequeños ajustecitos. Lo voy a cambiar acá y acá lo voy a colocar que este es post. Listo. Entonces, ¿qué tiene de diferente cuando vamos a trabajar con digámoslo así, con un lector de datos de Excel, por ejemplo, con base a un runner que no tiene nada que ver con eso? Pues hay ciertos aspectos. El primero es que vamos a tener en cuenta aquí ciertas cosas. Primero, como tal, nosotros en el run with no vamos a hacer ya Cucumber with Serenity, sino que nosotros vamos a necesitar es el Customer Runner, el que acabamos de agregar hace un momento, ¿sí? El Nitped, pues sí, este puede ser el mismo. El Feature, pues naturalmente aquí va a ser Post. Vamos a tener el Hook y el Set Definition como tal, lo mismo, porque realmente él va a estar, o sea, eso va a estar aquí dentro de la carpeta del Set Definition, ¿cierto? O sea, ahí no hay nada pues diferente. ¿Qué más hay de diferente acá en este caso? Simplemente que acá hay un ¿qué? Hay un Before Suite, o sea, antes de que se ejecute la prueba, él va a proceder a hacer aquí un proceso como tal. Este va a ser void, vamos a llamarlo aquí test, por ejemplo, y que él va a pasar, ¿cierto? Unas excepciones en el caso de que esto pues reviente como tal. ¿Cuál es la otra excepción que el general va a tener o sea, la que puede pasar mucho cuando se trabaja con los temas de Excel? El invalid format exception. Este es muy común porque a veces podemos pasar el formato digamos, de ese, o sea, la lectura que él va a hacer el feature puede tener errores. Entonces, la idea es pasar ese feature bien, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer uso del data to feature que ya tenemos creado previamente y vamos a hacer una sobreescritura de ese archivo del feature, ¿sí? Y acá vamos a hacer referencia obviamente al feature que ya debería estar acá en esta ruta, pero aquí para que él haga referencia a ese señor vamos a agregarle el punto slash y pegamos la rutica que tenemos previamente mencionada allí en ese caso. Listo. Aquí tenemos un errorcito, pues nos dice que manejemos los errores, lo agregamos. Él aquí me hace referencias, entonces bueno, es posible que aquí me lo haya referenciado mal. Vamos a copiar, vamos a borrar este de aquí, vamos a quitar todo esto acá, lo que hice fue que lo traje mal, y este es el de acá, el del OpenXML4. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos esta parte listica. Vamos a quitar este con Serenity. Lo que nos restaría aquí por hacer, ¿cierto? Es decir, que es configurar ya el feature. En este caso acá vamos a agregarle, que vamos a usar el sample. Recuerden que como estamos usando outline, pues hay que agregar los samples en este caso. Y acá voy a traer estos mismos, digamos, nombres de columna. Y acá donde vamos a hacer, tenemos la magia de la lectura del Excel. Entonces acá vamos a colocar numeral, arroba, y aquí vamos a colocar external data, arroba, punto. Y aquí es importante tener en cuenta la ruta del archivo que vamos a tener digamos, de los datos. Para ese caso, pues aquí tengo una carpeta, recordemos que eso se haya creado previamente, llamada data en este caso, y acá dentro de data voy a crear una, yo creo que más bien vamos a crear aquí en Excel, para no tener como problemas de pronto, vamos a crear aquí un archivito, y acá voy a colocar name y yo. ¿Por qué razón? Porque son los mismos textos, o sea, lo mismo que usted ven acá, ¿cierto? O sea, como para tener una paridad, por decirlo así. Acá voy a colocar más grande esto, que se vea mejor. Entonces, acá voy a colocar, por ejemplo, Morpheus, ¿cierto? Que teníamos de ejemplo.
y acá voy a colocar líder. Listo. Entonces voy a guardar esto. Voy a guardar en dónde, en la carpeta de, en ese caso, el proyecto. Bueno, mi equipo, si no estoy mal, vamos a mirar aquí, acá, esto debe estar por aquí en esta rutica. Aquí hay una llamada proyecto y por aquí hay una carpeta que se llama, es esta de acá, CRC, test, resource, data, y este archivo lo voy a llamar, por ejemplo, test data. Listo. Normalito, un archivo de Excel, aquí dice sheet 1, que es la hoja 1 como tal, la voy a dejar así en este caso, test data. Vamos a cerrar esto. Si podemos ver aquí, se va a actualizar. Aquí está el archivito, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ver si me funciona. Va a copiar la ruta absoluta, creo que es esta. Bueno, también nos puede servir. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es quitar. Vamos a quitar todo esto hasta el SRC. Miren, aquí queda el punto slash, SRC, todo esto. Y acá le voy a decir que se referencie a la hoja llamada sheet, ¿cierto? Sheet 1. Y que lea la posición 1 de esa hoja, que sería en ese caso la fila 1, ¿cierto? Vamos a dejarlo así y vamos a ejecutar el segundo runner, que es el del post. Vamos a ver si sale bien, no hay errores, pues digamos si dado el caso. Vamos a ver. Entra todo. Y si notamos, ya aquí me trajo los datos. Aquí están los datos que tenemos en el Excel. Y acá entonces debió colocarme los pending, que son los métodos que él no encuentra para este consumo en este caso, ¿cierto? Pues rápidamente vamos a proceder a agregarlos, pues para que nos quede ya al menos esta parte listica. Entonces aquí vamos a agregar, yo veo que acá lo voy a agregar desde cero mejor. Entonces acá vamos a crear aquí la clase post step definitions. Listo. Vamos a copiarnos, por acá tengo estos, todos estos métodos. Aquí hay varios, aquí hay el post, así son los mismos. Entonces, bueno, aquí yo puedo cortar otro ya. No, si lo podemos dejar acá. Se me soltó. Bueno, vamos a copiarlo, son 3 realmente, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlos y los pegamos aquí adentro como tal. Entonces vamos a agregar aquí las anotaciones respectivas. Entonces ahí está la del web, en este caso. Vamos a borrar esto. Voy a agregar aquí la del este den. Pues tiene varios denes porque hay varios SAN, ¿cierto? Entonces no, pues para que tengamos en cuenta. Y vamos a quitar estas, digamos, esto que no necesitamos. Esto tampoco lo necesitamos. Vamos a dar aquí un espacio. Y por último estoy acá. Ya si yo vuelvo a ejecutar esto, pues, si yo vuelvo y borro aquí si yo vuelvo acá y borro esto, vuelvo a ejecutar, por ejemplo, ya él debería digamos de seguir con esto, y aquí obviamente pues va a haber un error porque obviamente ya espera digamos la implementación de esos métodos, ¿cierto? Por ahora pues podemos dejar el video de esta manera. Seguimos con el siguiente. Muchas gracias.